Todo, mi nombre es José Ismael Rincón Caicedo, soy estudiante del sexto trimestre de la carrera de Derecho en la cátedra de Obligaciones 3, en el cual la curso con la abogada Aide Monca de Rivera. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre dos temas muy importantes, que son el hecho ilícito y el delito penal. Sabemos que el hecho ilícito es una parte importante dentro de las obligaciones. Y para empezar esta exposición vamos a tratar de definir lo que es el hecho ilícito para tener una mejor comprensión de lo que abarca él. Y sabemos que el hecho ilícito es todo acto contrario al ordenamiento jurídico vigente generado por la intención, la imprudencia, la impericia, la negligencia, la mala fe, el abuso del derecho e inobservancia de la normativa de una persona, en el cual se encuentra fundamentada en el artículo 1185 del Código Civil venezolano. Expresando lo que dice el artículo 1185 del Código Civil venezolano, dicta de que el hecho ilícito es provocado mediante la intención, la imprudencia o la negligencia de una persona, en el cual abarca la reparación de daños, en el cual abarca de que la persona debe de pagar o reparar los daños causados tanto puede ser por intención, por imprudencia o por negligencia. Ahora bien, pasemos a las características del hecho ilícito. Sabemos que el hecho ilícito posee una serie de 4 características fundamentales. Entre ellas tenemos el hecho ilícito el hecho que lo genera consiste en un acto voluntario y culposo por parte de la gente. En primera parte, sabemos que el hecho ilícito debe ser culposo, puesto que la persona debe pagar por el incumplimiento o por la negligencia, o si fue algo intencional, debe de pagarlo. Por ello es algo culposo. En segundo lugar, se origina en el incumplimiento o en ejecución de una conducta persistente. El legislador no la especifica expresamente. El legislador no solamente no la especifica expresamente, ya que él solo da la sanción a la persona que cometió el acto y la sanciona a pagar los daños y perjuicios por los daños causados. En tercer lugar, tenemos el incumplimiento culposo de la conducta persistente referida debe de causar un daño. En primer lugar, para que exista un hecho ilícito, debe de ocurrir un daño. Si no hay un daño, no existiría un hecho ilícito. No es relevante que exista un hecho ilícito en esa ocasión. Por el factor fundamental del hecho ilícito para que funcione es que se cause un daño, y a raíz de ese daño se deriva de si la persona lo causó con intención, negligencia o imprudencia. El incumplimiento culposo. En el cuarto lugar tenemos que el incumplimiento culposo de la conducta persistente debe ser ilícito. Puesto que debe ser ilícito, puesto que debe ser contrario a las normas jurídicas para que se pueda considerar como un hecho ilícito. Debe ser contrario a las normas jurídicas. Es decir, que si por ejemplo las normas jurídicas dicen que no debe consumir bebidas alcohólicas, y en el cual encontramos a un conductor que consumió bebidas alcohólicas y estaba en ebriedad y ocasiona un accidente, colisiona con otro auto y este causa daños derivados a la embriaguez que se encontraba el conductor. Debido a esto, sabemos que fue por una imprudencia, del conductor, ya que este se encontraba bajo bebidas alcohólicas, y puesto a raíz de eso se ocasionó el accidente que ocasionó el hecho ilícito. Ahora bien, pasamos a los elementos del hecho ilícito. En primer lugar, tenemos que el incumplimiento de una conducta debe ser persistente. Como había dicho anteriormente, el legislador no lo escribe expresamente, sino que
da la obligación de la persona a que pague los daños que se causaron. En segundo lugar, encontramos la culpa. La culpa es un factor fundamental, puesto que si la persona no tiene culpa, pues no tiene sentido de que se considere un hecho ilícito. En tercer lugar, tenemos el carácter ilícito del incumplimiento culposo. El carácter ilícito, pues como se había dicho anteriormente, debe ser algo ilícito. Pues si no es ilícito, si es algo que sí va con las normas jurídicas, pues no estaría en contra de ella y aparte no se consideraría un hecho ilícito. Y eso es un elemento importante para que se considere un hecho ilícito. En este también debe ocurrir un daño, puesto y el daño a la vez tiene que tener relación con la persona, con el factor de si fue intencional o si fue imprudencia, o el daño tiene que tener una relación con el efecto que se ocasionó. En cuarto lugar tenemos la relación de causalidad. Tenemos en esta que también, como se ha dicho anteriormente, debe de haber un efecto de causa y efecto para que se considere un hecho ilícito. Es decir, que debe haber una causa la causa que puede decir que el conductor iba manejando y se estrelló. Y el efecto, que es el daño que se ocasionó a raíz de eso. Ahora bien, tenemos varias responsabilidades que se manifiestan dentro del hecho ilícito. En primer lugar, tenemos la responsabilidad por hecho propio. Y sabemos que la responsabilidad por hecho propio es cuando el responsable es el propio autor del daño, según el artículo 1902 del Código Civil. En este caso es el más común de todos, donde la responsabilidad cae sobre el mismo autor, sobre la misma persona. Es uno de los casos más comunes, por decirlo así, uno de los casos más comunes que pasan dentro del hecho ilícito. En segundo lugar tenemos responsabilidad por hecho de un tercero. Podemos decir que la responsabilidad por hecho de un tercero ocurre cuando la persona que está sometida a la guardia, control de vigilancia de la subordinación del civilmente responsable comete un hecho ilícito. En este caso, esta responsabilidad de hecho ilícito no es muy común que digamos, pero sí es relevante y también hay casos que sí ocurren de este tipo de responsabilidad. En tercer lugar tenemos la responsabilidad por hechos de la cosa. Esta a su vez se fundamenta durante mucho tiempo en la culpa del guardián en la vigilancia de una cosa a no haber tomado todas las precauciones necesarias para que ésta no produjera daño a terceros. Esta también no es muy común que digamos, pero sí también forma parte dentro del hecho ilícito. Y la cuarta y última es la responsabilidad por animales. Y sabemos que la responsabilidad por animales se establece dentro del artículo 1905 del Código Civil venezolano. Y podemos decir que la responsabilidad por animales, es decir, que un ejemplo de que haya una finca y se soltó un toro, un ejemplo. Y este toro llegó y era bravo y arremetió contra un auto que estaba estacionado. En este caso, el responsable de pagar los daños y perjuicios sería el dueño del animal que se soltó, ya que es el dueño y obviamente es la persona que obviamente es el que tiene que pagar los daños ocasionados. Y aquí vemos lo que es la diferencia de hecho ilícito y el delito penal. Entre una de las diferencias del hecho ilícito y el delito penal encontramos que en el hecho ilícito se viola una norma jurídica del derecho privado y en el delito penal se viola una del derecho público como principal.
En segunda del hecho ilícito dice su efecto fundamental es la obligación de indemnizar el daño. En la segunda de delito penal dice que se impone una sanción de tipo corporal a quien cometió un delito al imputado, por decirlo así. En esta diferencia podemos ver que sí tiene mucha diferencia, puesto que en el hecho ilícito solamente obliga a la persona a pagar los daños. En el caso del delito penal, los daños se pagan con una sanción corporal. ¿Qué puede ser una sanción corporal? Una sanción corporal puede ser cárcel, presidio y entre otros. En tercer lugar del hecho ilícito tenemos que este tiene como elemento esencial la existencia del daño. Y en el delito penal no es necesario que exista daño, pero la intención es válida y es culpable porque existe tentativa de delito. En este caso, sabemos que en el hecho ilícito tiene que haber un daño para poder considerarse el hecho ilícito. En cambio, el delito penal eh, no necesariamente tiene que haber un daño para que pueda considerarse un delito. Por poner un ejemplo, podemos considerar que una persona que tiene un arma y lo dispara a otra, pero por X o Y razón no alcanza a lesionarlo. Sería obviamente un delito, estará cometiendo un delito, obviamente ya impuesto en el Código Penal venezolano y está sancionado está sancionado, es una sanción de tipo corporal. Y también tenemos que en el hecho ilícito que toda la variedad se encuentra comprendida en una sola norma jurídica omnicomprensiva en el artículo 1185. En cambio, el delito tiene cada variedad delictual se encuentra tipificada en sus respectivas calificaciones en el Código Penal. ¿Esto qué quiere decir? Que el hecho ilícito abarca más nada solamente el artículo 1185, que es el que especifica, por decirlo así, la definición de hecho ilícito. En cambio, el delito penal abarca una serie de artículos dentro del Código Penal venezolano y que establece cada tipo de delito y sanción. Seguimos con el obligado a reparar daños lo hace en función de su propia actuación personal y culposa. Y en el delito penal se responderá por la intencionalidad del sujeto en la comisión de delitos y la pena va en función al grado de intencionalidad con que fue cometido. En este caso, el hecho ilícito se obliga a la persona a reparar el daño. Puede ser que el daño sea grande, pequeño, sea mucho lo que tenga que pagar o poco. En cambio, al delito penal se sancionará dependiendo al delito que cometió la persona, por decirlo así. Y por último, encontramos en el hecho ilícito que la acción de la responsabilidad civil en el hecho ilícito prescribe a los 10 años a partir de la comisión de hecho ilícito. Y en el delito penal dice los lapsos de prescripción varían en función al delito cometido. Como había dicho anteriormente, la acción dentro de la responsabilidad civil en el hecho ilícito se especifica a partir de los 10 años. En cambio, en el delito penal, los lapsos se prescriben dependiendo del delito que cometió la persona. Supongamos que la persona robó, obviamente el delito es el el lapso que va a transcurrir la persona en prisión es inferior a que la persona haya cometido un homicidio. Ahora bien, vamos a tocar el otro tema, que es el delito penal. Y sabemos que el delito penal es el comportamiento que ya sea propio, voluntad o por imprudencia que resulta contrario a la ley lo establecido a la ley.
sabemos que los elementos del delito, el delito tiene varios elementos fundamentales, que son la acción, que es la acción que comete el, el sujeto el sujeto activo, por decirlo así, porque encontramos un sujeto como tanto un sujeto activo como un sujeto pasivo. La tipicidad es la acción que cometió el sujeto activo. La antijuridicidad sabemos que la antijuridicidad entra en parte de que es algo antijurídico. Tiene que ser algo antijurídico para que se considere un delito. Y en otra parte debe entrar la imputabilidad. Debe ser imputable a la persona. Es decir, porque también hay casos de que la persona es menor de 12 años y hay un artículo que establece que no son punibles las personas que son menores de 12 años, las personas que no sean conscientes de lo que hacen, entre otros. Y está la culpabilidad. Debe existir una culpa también para que se considere un delito. Y ponemos en cuenta también las condiciones objetivas de punibilidad, como también por último la pena, que es la sanción que se le implica a la persona que cometió el delito. Por último encontramos la clasificación de los delitos, que puede variar en tres tipos. Encontramos el doloso, que es cuando la persona cometió el delito y fue algo intencional y aparte lo cometió y en su mente obviamente es como decir así, lo planificó y cometió el delito. En el caso tal de culposo o imprudente, este se ocasiona porque no fue algo que la persona planeó, sino que puede decirlo así, puede ser un accidente. Un accidente, un ejemplo, que una persona atropelle a otra accidentalmente, que no fue algo intencional, o entre otros. Y por último encontramos la preterintencional. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la persona tenía intención de atacar a la otra persona, por poner un ejemplo, pero no tenía intención, por decirlo así, él tenía intención de cometer el delito, pero no tenía intención de sobrepasar al delito que él quería cometer. Por un ejemplo, que haya una riña, haya una pelea, y casualmente y llegue el punto de que la persona le arrebate la vida a la otra, pero no fue algo planeado, sino que, por ejemplo, pelearon y por X y razón la asesinó sin querer. Solamente la intención que tenía la persona era lesionar a la otra, pero no tenía intención de quitarle la vida. Estos temas son fundamentales para tanto en el delito penal, tanto en el derecho penal como el hecho ilícito dentro de las obligaciones. Son fundamentales para la persistencia de las leyes, tanto aquí en Venezuela como en otros países. Es importante conocer estos temas, ya que son importantes tanto en la carrera de Derecho para las personas que estudian Derecho o las personas que son profesionales en el área del Derecho, o como la persona en general, puesto que son temas que a su vez son temas que deberían de conocer. No necesariamente tienen que estudiar Derecho para conocer estos tipos de temas, ya que son temas que como persona de derecho deberíamos de conocer. Y esto ha sido toda mi exposición por hoy. Espero que les haya gustado.